El día de hoy para hablar sobre estas últimas elecciones y lo que se viene a futuro, el vocal del Tribunal Supremo Electoral, Tawichi Quispe. Vocal, ¿cómo está? Buenos días, si me escucha. Buenos días, bienvenido, qué gusto. ¿No lo tenemos todavía en comunicación? Enseguida lo tendremos en contacto entonces al local Tawichi Quispe para hacer las consultas sobre ya esta parte de lo que viene a ser como de repente con un poco más de calma ya, ¿no? Luego de las elecciones y esto de verificar si hubo o no hubo fraude y demás, todo esto. Me dicen acá hubo un problema en la señal. Vamos a intentar retomar esta comunicación. Ahora sí me dicen. Lo tenemos en contacto al vocal Tawichi Quispe. Vocal, ¿me escucha? Buenos días. Sí, buenos días, estimado hermano David. Qué gusto. Vocal, gracias por atendernos de verdad. Otra vez aquí molestándole nosotros. Bueno, ojalá podamos sacar algo de información útil, de verdad. Y le agradezco de sobremanera, hermano David, que de darme el micrófono. Algunos medios ya no me quieren dar el micrófono, por algo será. Bueno, acá no. Acá intentamos conversar con usted, con sus colegas vocales. Algunos nos dan el tiempo, otros no. Nuestra intención es informar a la población. Vocal, a propósito de las elecciones, ya todos los aspectos que tenían que... actividades, aspectos que tenían que tomarse en cuenta de las elecciones ya han terminado. En este momento las elecciones generales ya es asunto cerrado. Nada que hacer ya, alguna actividad que quedó pendiente. Todavía nos restan dos actividades, ¿sí? Para culminar, para completar, para cerrar nuestro calendario electoral presidencial 2025. La que falta, una de las que falta es el acta del cómputo nacional. Es decir, los vocales tenemos que firmar un acta del cómputo nacional. Y esta actividad es un acto público, ¿sí? Eso dice la ley. Y eso lo haremos este lunes 27 de octubre, aquí en el Tribunal Supremo Electoral. Estaremos firmando en la mañana de este lunes esta acta, ¿sí? En donde vamos a consolidar esta segunda vuelta. Es decir, con esto estaría cumplida la penúltima actividad y luego eso nos da verde para la siguiente actividad final. ¿Por qué es importante esta actividad de la firma del acta del cómputo nacional? La ley señala que una vez firmada esa acta de cómputo nacional, ninguna autoridad, ¿sí? O ninguna instancia u otro poder pueda anular el proceso electoral. Es decir, una vez firmada esta acta del cómputo nacional, nadie puede anular ya este proceso electoral. Lo dice el artículo 190 de la ley 026 del régimen electoral. Con esta luz verde, firmada esta acta, nos da luz verde para que el miércoles 29 de octubre, ¿sí? Vamos a hacer un acto final de cierre del calendario con la entrega de las credenciales a las autoridades electas de este proceso electoral presidencial, que ha sido el más largo de la historia de Bolivia. Vamos a entregar 352 credenciales a las flamantes autoridades. De esas 352, 177 credenciales corresponden para autoridades titulares, ¿sí? Titulares, como ser presidente, vicepresidente del Estado y los senadores, diputados, supraestatales también titulares, ¿sí?
Y el resto de los 175 corresponden a autoridades suplentes. Y este acto se lo hará durante todo el día del miércoles 29 de octubre en el Hotel Real Plaza, más conocido como el Hotel Radisson, que queda en la avenida Arce, al lado de la Plaza Bolivia. Es decir, con esto vamos a cerrar este calendario electoral. Hemos adelantado, ¿sí?, esta entrega de credenciales. Estaba planificada, si uno mira nuestro calendario inicial, estaba planificado para el miércoles 5 de noviembre, pero hemos decidido adelantarlo con la finalidad de que el nuevo gobierno, ¿sí?, y los asambleístas puedan ellos tener una organización, ¿sí?, una transición ordenada el próximo sábado 8 de noviembre. Bien, vocal, tengo una pregunta acá que mucha gente se ha hecho, y en cortito porque luego quiero conversar con usted de pleno en otro tema que también tiene que ver con estas últimas elecciones. Sin embargo, recuerdo que se habló de que algunos partidos políticos, entre ellos el PDC, no tenían la suficiente cantidad de diputados, senadores, no los habían inscrito y quedaban vacías algunas de las casillas. ¿Qué va a ocurrir? ¿Es el caso del PDC? Pues le pregunto primero, y segundo, si es así, ¿qué va a ocurrir? ¿Estos diputados hay que volverlos a elegir? ¿Los van a elegir a dedo? ¿O quién ingresa ahí? ¿O las otras bancadas que tenían más van a poder entrar en estos vacíos? ¿Qué ocurre? Sí. Si es el caso, por favor. Sí, primera cosa, en realidad son solo 3 casos. Los otros tienen suplentes, entonces el suplente sube, entonces no hay problema. En realidad son 3 casos del PDC. Estamos hablando de los diputados supraestatales, ¿sí? De esas autoridades supraestatales. Son Cochabamba, Potosí, Chuquisaca, el PDC, como no pensaba ganar, ¿sí?, o nadie se animaba, dejaron vacío esas listas. Y ahora la ley señala que esos escaños le pertenece al partido ganador, ¿sí?, que ganó, en este caso ganó, digamos, en sus departamentos, eso quiero decir, ¿no? Esto se definió ya en la primera vuelta, no en la segunda, en la primera vuelta. Entonces, el escaño le pertenece al partido político, eso no hay duda, ¿sí? Ahora nosotros vamos a completar estas listas de estos tres supraestatales de Cochabamba, Potosí, Chuquisaca, en la medida que el partido nos solicite, nos pida que se pueda completar esos vacíos, ¿sí?, de estos 3 escaños. Esto ocurrió así parecido, muy parecido el año 2002, porque entonces igual hubo escaños sin nombre y apellido, y en ese entonces aplicó una fórmula. Acá va a pasar lo mismo, ¿no? Una vez que tengamos la petición, nosotros vamos a completar esas listas. Seguramente Sala Plena va a buscar una fórmula para completar. Puede provenir de los propios diputados plurinominales, ¿sí? Puede provenir de los suplentes de los otros supraestatales, no sé, solamente lo digo como idea, pero vamos a completar. Necesitamos que nos pida el partido político completar estas listas. De acuerdo. Nos queda claro el asunto, se puede completar este aspecto. Ahora, vocal, me gustaría entrar en otro de los temas que todavía no se ha quedado claro. Entiendo que ustedes van a trabajarlo en coordinación con otras instancias del Estado, pero me parece que hay una idea por ese lado, por lo menos. Y hablo de las encuestas del país, que conversando con uno de sus colegas, nos decía él también a nuestra consulta sobre, por ejemplo, por qué en la Alianza Libre hubo, después de la elección, gente que empezó a gritar fraude, gente que empezó a pensar que los resultados no eran confiables. Y una de las razones, me parece, es que las encuestas decían que
habían otros resultados, ¿no? Entonces, como que las encuestas le dan otra verdad a la población y cuando esta verdad se contrapone o contradice con el resultado, pues la gente dice, aquí alguien nos está mintiendo. Y obviamente no desconfían de las encuestas, desconfían de quien ha administrado las elecciones, de que alguien haya jugado sucio en la elección y se habla de fraude. Que en esta última, finalmente, ya después de que el candidato que perdió las elecciones, Jorge Quiroga Ramírez, aclaró, dijo, no, aquí no ha habido fraude, se puede mejorar cosas y punto final, se aceptó la victoria de Rodrigo Paz y el PDC. Sin embargo, el rol de las encuestas, incluso porque en algún momento en primera vuelta pasaba exactamente lo mismo, ¿no? Había uno que estaba primero en las encuestas, acabó tercero, y había uno que estaba quinto y apareció primero. Es decir, aquí hay un problema, claramente, ¿no? ¿El problema son las encuestas o el problema son los medios que publican y para qué usan las encuestas? O estoy perdido, usted me dirá, vocal, y si esto se puede regular o no, ¿conviene regular, no conviene regular? ¿Cómo se podría hacer esto? Por favor. Sí, a ver, vayamos, primero que señalar, ¿sí? Primero que señalar que ha habido gente que alegremente dijo fraude, ¿sí? Y están identificados por ellos, ¿no? Que han salido por distintos canales, ¿no? De medios de comunicación, de redes sociales, ¿sí? Y ahora calladitos, ¿sí? ¿Por qué? Porque decían fraude solamente por tejer una mentira, por querer instalar una falsa narrativa. Bueno, más bien que esto se disipó, el órgano electoral trabajamos impecablemente con absoluta transparencia. Las encuestas, lo que pasa aquí, lo que pasa es que aquí hay que ver que si tiene cierta parcialización o una suerte de ser imparciales las encuestas, ¿sí? Es lo que juzgue la sociedad. Lo cierto, hermano David, es que durante los últimos 30 años, si los últimos 30 años ahora no más, y si uno quiere recordar la última encuesta, le daba ganador a Jorge Tuto Quiroga y estaba en segundo lugar Rodrigo Paz, ¿sí? Es decir, durante los últimos 30 años las encuestas no le achuntan, ¿sí? No le achuntan a los resultados reales del día de la elección. Ninguna. El año 2020, ahí nos decían, hay un empate entre dos partidos, era el MAS y Comunidad Ciudadana, decían que estaba por el 27% de empate técnico, titular del medio de comunicación, ¿no? Titular. Era el medio de página 7, ¿no? Que uno revisa, ahí. Y resultado real de la jornada electoral del año 2020, el MAS logra el 55%. Más del 100% de error, ¿sí? Entonces, ¿esto dónde nos da lugar a esto? Que las encuestas están en tela de juicio. Las encuestas están cuestionadas hoy. Y las empresas encuestadoras trabajan con los medios de comunicación. Estas encuestas, yo diría que parecería, eso hay que trabajarlo, parecería que es un factor ya de propaganda. Quieren generar tendencia, quieren confundir a la población. Aló, si me puede ver, ya. Entonces, hay esta suerte de cuestionamiento a las encuestas, ¿sí? Si son parciales, o si están parcializadas o son imparciales, ¿sí? Es decir, aquí va esta gran interrogante que el pueblo tiene que juzgar, ¿no? Entonces a esto recalco, ya lo hice una propuesta y ahora lo voy a trabajar en un proyecto de ley, el sentido de que
hay que hacerlo más competitivo las encuestas, ¿sí? No puede ser una, dos, no puede haber un monopolio de encuestas. Hay que hacerlo más extensivo, porque lo otro sería muy sencillo decir que ya no existan más encuestas y que termine ahí, ¿no? No, yo soy de la idea más bien que hay que señalar que hay que ser lo más competitivo, es decir, que se produzcan más encuestas, sí, a partir de instituciones que realmente tengan esa solidez. Por ejemplo, la propuesta es que las universidades públicas, ¿sí?, con carácter obligatorio, ¿sí?, realicen encuestas. ¿Por qué? Al menos yo tengo esa fe de que una universidad no va a embargar su credibilidad, no va a embargar su reputación, no va a embargar su imagen. De hecho, las universidades tienen una carrera de estadística, tienen un plantel de profesionales, docentes, alumnos, ¿sí? Tienen el presupuesto, ¿sí? Y tenemos en Bolivia, tenemos todo un circuito, ¿no? Todo un sistema de universidades públicas. Y ellas deberían trabajar, incorporarse en estas encuestas, ¿sí? Y ellos le darán pues ese toque de competitividad y de esos sabremos ya que quienes son más próximos a los resultados reales que se da en el día de la elección. Es decir, hay que trabajarlo ahí, ¿sí? Hay que trabajar también, aquí esto nos obliga, esto será porque así es el debate de la democracia, debatir qué medios de comunicación han sido imparciales y qué medios de comunicación han sido parcializados. Y esta pregunta que lo hago así, con carácter general, también juzgará la población, ¿sí? Es decir, esto tiene que seguir siendo objeto de debate para que podamos en el siguiente proceso electoral que sea más rico, ¿sí? Siempre vamos a apuntar a que exista imparcialidad, porque eso así debe ser, porque en democracia se gana con el voto informado y se gana pues con votos, y ese voto tiene que emerger de un voto informado, sí, sí. Bien, vocal, entonces su propuesta, entiendo su idea, es que sigan habiendo encuestas, incluso que se las publiquen, pero que las encuestas también tengan un espacio en el que no hayan únicas, sino que hayan otras y una posibilidad es que la universidad la haga. Y sin embargo, ahí le pregunto, aunque debo decir con algún reparo también, Sí, en el caso... un ratito más, una punta más de... Sí, le escucho, vocal. Un puntito más, estimado, sí. Y no está bien, esta es una idea, opinión muy personal, y no está bien que le amarren el resultado de la encuesta al órgano electoral. Porque, ¿qué dicen? Ah, no, estas encuestas han estado, ¿no?, avaladas por el órgano. No. O sea, los quieren utilizar de muletilla al órgano electoral, ¿sí? Y no puede pasar eso. Los responsables de la encuesta tienen que ser quien la realiza y quien financia. La empresa encuestadora asume la responsabilidad y también asume la responsabilidad el medio de comunicación que lo contrata. Es lo correcto. No tienen por qué agarrarse de la muletilla del órgano electoral. El órgano electoral lo que va a hacer es, sí, pedir esa metodología de encuesta en lo técnico, ¿no? El tamaño de muestra, los márgenes de error, las preguntas, eso sí. Pero de ninguna manera debería ser responsable el órgano electoral, porque somos un ente neutral. Sí, el que tiene que ser responsable de la encuesta, con nombre y apellido, es la empresa encuestadora, ¿sí?, y el medio de comunicación que lo financia. Y de esa manera, que lo difunde, ¿no?, en este caso, y de esa manera vamos a seguir trabajando. Cada quien debe asumir su responsabilidad. Además de eso, ahora sí, mi estimado hermano David. Sí, bueno, me quedan muy pocos minutos, vocal. Le agradezco por la amplitud y por explicarnos estos detalles que son importantes. Se nos pasa porque no entendemos del todo cómo ustedes lo ven también. Sin embargo, en esta última partecita, ya mi última pregunta y un último detalle también. Esto de las universidades también es un poco complicado porque aquí en Cochabamba tuvimos un rector de la universidad que estaba a tiempo de ser rector haciendo también campaña electoral por un partido político, y ahí uno podría desconfiar, de repente, nada más como ejemplo. Pero el tema
El tema vocal es sobre las encuestas y su publicación. No sé, pero algo que uno le pregunta a las encuestas cuando pasan estos resultados, dicen, pero es que, ¿sabes qué? Tienen una frase que ellos nos dicen, ¿saben qué pasa? La encuesta es la fotografía del momento. Es decir, sirve para ese momento y le sirve a quien mandó a hacer la encuesta. No sé si alguien preguntará qué marca de ropa, en este caso, qué tipo de auto compra más la gente, que si usted compraría, qué compraría, este producto, qué tal. Y luego preguntan como ahora, una candidatura presidencial, de repente pregunto, si fuera hoy día las elecciones, si sirve solo para el momento, ¿por qué se usa para decirle a la gente en la última encuesta que hicimos en tal fecha, y ni siquiera es el mismo día, días atrás le dicen a la gente, se hizo la encuesta y está con este porcentaje? Claro, se cuidan de decir, está ganando, ¿no? La gente que presenta los datos dice, en la encuesta realizada, la gente dijo esto, ¿no? Pero lo que se entiende, la gente entiende, está ganando tal, se traduce así, como que está ganando. Entonces, definitivamente, se usa mal este resultado de este instrumento, que es la encuesta, porque se lo usa no como para ese momento, porque el momento ya pasó hace días, y segundo, se lo usa para, en algún sentido también, darle a la gente la idea de que está como ganando alguien ya en la preferencia de la votación, y los analistas aparecen para decir cosas como le pasó, por ejemplo, al PDC, ¿no? ¿Usted por qué sigue participando si con estos resultados usted no tiene chance, ¿no? Y acabó siendo presidente. O gente que dice, según estas encuestas, ¿no? Ya Tuto debería bajarse porque Samuel fue el primero. Entonces, ya se hace toda una historia, una realidad que al final no se cumple. Entonces, por eso preguntaba al principio yo, ¿el problema son las encuestas o quienes las publican y cómo las publican? Mi estimado, mi hermano David, esto es complejo, ¿sí? No es, tiene varias aristas. Por eso decía que las encuestas parecerían, porque no le achuntan durante los últimos 30 años. Ese es el dato, no le achuntan. Parecería por eso que las encuestas se han vuelto un factor de propaganda, ¿sí? Propaganda porque no dicen del momento, sino ya lo agarran como una tendencia, ¿sí? Entonces quieren marcar una tendencia, ¿sí? Quieren generar esa propaganda de que esa encuesta ha marcado una tendencia. Quiero señalar que, otra vez, para replantearlo, hermano David, si las encuestas son imparciales o parciales, quienes la difunden, quienes pagan esa encuesta, son imparciales o parciales. O sea, si hay una imparcialidad en las encuestas, en definitiva. Esa respuesta hay que trasladarlo yo diría al electorado, ¿no? Ahora es momento de ver si realmente esas encuestas eran imparciales, ¿no? Es momento de respondernos. Por ejemplo, también viene ahí, nos lleva esto inmediatamente a replantearnos también si los medios de comunicación son imparciales. Es decir, también nos tiene que llevar a ese debate. Y yo lo que le encuentro, repito, es que esto hay que hacerlo más competitivo, hay que abrirlo más. Usted me decía que una universidad de Cochabamba tenía una afinidad, puede ocurrir, pero hay que abrir al conjunto, no solamente Cochabamba. Vamos a ver de La Paz, vamos a ver, y las que al final del camino no se acerquen al dato real del día de la elección, a sus resultados, habrán perdido credibilidad. Yo creo que las universidades lo menos que quieren hacer es perder credibilidad, reputación e imagen. El otro planteo es sencillamente que salga de la esfera las encuestas, ¿sí? Salgan, porque han demostrado que no son útiles, se los borren. Esa puede ser otra, y eso por si acaso, para que eso ocurra, hay que sacarlo del marco normativo, está en nuestra ley. Habría que modificar esa ley y decir que no va más las encuestas. Pero en este momento, más bien el planteo que yo manejo es darle la oportunidad con la participación obligatoria de las universidades
en la realización de encuestas en procesos electorales. Bien, qué pena, el tiempo se ha terminado. Qué cruel el tiempo con nosotros y qué lindo escucharlo, vocal. Le agradezco mucho, como siempre, por su tiempo, la paciencia y por explicarnos así en facilito este tipo de situaciones. Gracias por su tiempo, de verdad. Hermano David, muy agradecido con su medio, Herbol, vamos, el Red Pío 12, Y Herbol muy Cochabamba. agradecido por permitirme, y Herbol Cochabamba, agradecido porque algunos medios, al vocal Tahuichi, al indio Tahuichi, ya no le dan micrófono, y les agradecido, porque así es la democracia, algunos discriminan, los discriminados tenemos que decir tranquilo, ahí nomás. Hermano David, gracias. Un gusto, vocal. Hasta pronto, hasta pronto. Así hemos conversado el día de hoy con el vocal del Tribunal Supremo Electoral Tahuichi